Shalom. En el episodio de hoy del Pirkei Avot vamos a estudiar la Mishnah 8 y 9 del capítulo 1. Muy interesantes para el día de hoy. Nos dice, Yehudá ben Tabai dice, cuando te sientas como juez en un caso, no actúes como un abogado aconsejando a los que están siendo juzgados. Cuando los litigantes estén ante ti en la corte, considera a ambos como culpables y no favorezcas a ningún lado. Y cuando te dejen después del caso, habiendo aceptado el dictamen, considéralos justos a ambos. Siguiente Mishnah. Shimon ben Shattach dice, como juez debes investigar y cuestionar a los testigos exhaustivamente. Al cuestionarlos, sé cuidadoso con las palabras que uses, porque quizás aprendan que tus palabras... porque quizás aprendan de tus palabras qué mentiras decir para ganar el caso. Excelentes, especial para los abogados y para las personas que están en autoridad. Muy bien, cuando eres el juez, entonces, aquí está hablando de la posición de una persona cuando tiene que juzgar un caso. Y vamos a poner casos, ejemplos, digamos en una comunidad, cuando se está juzgando en un Beit Din, o en nuestra propia casa, cuando tenemos que juzgar entre nuestros hijos, o en cualquier sitio donde tengamos que tomar algún juicio. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Al juzgar a los demás, la Mishnah nos advierte que hay que verlos como culpables durante el juicio. ¿Sí? Y esto es interesante, presten atención a esto. Esto puede aplicarse en la búsqueda personal de buenos amigos. Cuando tengas que hacer un juicio de valor sobre si cierto individuo sería un buen amigo para ti, sé muy cuidadoso y selectivo. Pregúntate honestamente, ¿esta persona será una influencia positiva en mí? La Mishnah le habla también a una persona que está emitiendo un juicio de valor sobre sí misma. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? No seas tu propio abogado defensor buscando excusas para justificar tus acciones. Tal vez las excusas te hagan la vida más fácil, pero no te ayudarán a crecer. Admitir que debes mejorar es el primer paso para convertirte en una mejor persona. Ahora, aquí hay algo interesante en esta Mishnah. Dice que cuando te sientes como juez en un caso, es decir, que tiene que juzgar, no puede ser uno como un abogado. Vamos a tratar de entender un poco el tema. En un juzgado, cuando hay un juicio para alguna persona, está el juez, está la persona a la cual se le está sometiendo al juicio, y está el abogado defensor y está el abogado que lo acusa. Aquí en Colombia se le conoce como la fiscalía. No sé en otros sitios cómo funciona, pero básicamente esta es la forma en que se trabaja. El juez debe escuchar y ver lo que está sucediendo allá, no actuar como abogado. El juez no puede ser abogado, el juez tiene que ser juez, tiene que dictaminar lo que ha sucedido de acuerdo a las pruebas que se presenten. Los abogados son los que aconsejan a su cliente. Diga esto, no diga aquello, puede hablar aquí, muestre esto, no diga, etcétera, etcétera. Esa es la función del abogado. El juez únicamente tiene que dar un veredicto. Desafortunadamente en nuestros países, muchas veces los jueces actúan como abogados. Y esa sí es la corrupción que nos lleva a en este mundo presente a las naciones. Los jueces actúan como abogados. Y eso no debe ser. ¿Qué dice la Mishnah? Dice que el juez debe considerar a ambas personas cuando están en un caso, como si las dos personas fueran culpables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el juez ve favoritismo en uno o en otro, estaría quebrantando la misma Torá. La Torá dice que no se debe tener bajo ningún punto de vista preferencias, ni porque sea rico, ni porque sea pobre, ni porque sea viudo o sea huérfano, sino que al inicio hay que mirarlos a los dos como si fueran culpables, no favorecer a ninguno. Pero después del caso, cuando ya el juez ha dado su dictamen, hay que ver a los dos como justos,
como inocentes. Esto es un poco complicado, pero vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué dice? Cuando una persona ha aceptado el dictamen, las dos personas han aceptado el dictamen, el uno que es libre y el otro que posiblemente tiene que ir a la cárcel, pero lo ha aceptado porque finalmente sabe que cometió el delito, sabe que cometió ese crimen del cual está siendo acusado y es llevado a la cárcel, ya el juez no puede seguirlo viendo como culpable o como transgresor, porque finalmente ya va a pagar su pena. Entonces, aquí nos muestra esta Mishnah cómo debe actuar un juez, independientemente si la persona es culpable o si es inocente. Hay que verlos como si fueran justos ambos, siempre y cuando el que ha sido dictaminado como culpable, acepte que así fue. Si una persona asesina a otra y nunca va a reconocer el acto, y nunca va a pedir perdón, ni va a reparar, ni va a hacer nada por pagar este crimen, pues finalmente la gente siempre lo va a ver como malvados. Shimon ben Shattach oyó sobre un grupo de 80 brujas que vivían en Ashkelon. Ojo a esta historia tan interesante. Luego de verificar que estaban practicando la brujería, todas recibieron la pena correspondiente. Como venganza, sus parientes contrataron testigos falsos para que dieran testimonio contra el hijo de Shimon ben Shattach, acusándolo de cometer un pecado punible con el apedreamiento. Por lo tanto, Shimon ben Shattach advierte que es necesario investigar y cuestionar a los testigos exhaustivamente. Esto hace parte de la siguiente Mishnah que estudiamos. Hay que investigar a los testigos, saber si los testigos en un caso son esa pieza fundamental que se necesita. Si esos testigos están comprados, si esos testigos están inclinados hacia una parte. Solamente ahí es posible llevar a testigos a un caso. Cuando se descubre que ha habido sobornos, cuando se descubre que esos testigos no son fiables, un juez no los puede aceptar en una corte de justicia. ¿Por qué? Porque se puede presentar esto, que un testigo hable para dañar a otra persona que no tiene nada que ver. Esto es importantísimo en esta Mishnah que estamos viendo el día de hoy. ¿Algún parecido con la realidad, mis hermanos? Parece ser pura coincidencia. Hay 7 preguntas que la corte rabínica debe hacer a los testigos. Por ejemplo, ¿cómo en qué día del mes se produjo el incidente? Esa es una de las preguntas que se debe hacer. No obstante, la corte rabínica puede hacerle la misma pregunta muchas veces, porque si alguno está mintiendo, cuanto más hable, más probable será que se confunda y la mentira sea descubierta. Alternativamente, estas palabras pueden significar que si bien se necesita tan solo 2 testigos, según se dictamina en la Torá, para que los jueces puedan emitir sentencia, si se presentan más testigos, el juez también debe interrogarlos a ellos antes que basar su fallo en el testimonio de tan solo 2 personas. Es decir, aunque la Torá nos habla de mínimo 2 personas, siempre es bueno tener más personas para poder evitar cualquier tema y que le quede un poco más fácil al juez decidir algún asunto. Entonces, ¿qué hemos aprendido aquí? Hemos aprendido que el juez tiene que ser juez, no tiene que actuar como abogado de ninguna de las partes. Al principio tiene que verlos como si ambos fueran culpables, luego verlos como si ambos fueran justos. Se nos dice que debemos cuestionar a los testigos. No puede venir cualquier testigo a decir lo que quiera y tomar esa palabra como si fuera verdadera, sino que hay que ser incisivos en las preguntas para saber si el testigo es válido o no. Hasta ahí hemos aprendido de esta Mishnah. Vamos al relato para terminar. Shimon ben Shattach trabajaba muy duro para ganarse la vida. Recogía castañas en el bosque, las llevaba al pueblo y hacía tinta con ellas. Luego vendía la tinta para mantener a su familia. Aunque era muy pobre, no se quejaba. Lo único que le molestaba era el tiempo que perdía llevando las castañas al pueblo,
tiempo que podía usar para estudiar Torah. Finalmente, un día vendió algunas de sus posesiones y le compró una mula a un mercader no judío para aliviar su trabajo. Cuando llevó la mula a su casa, sus estudiantes fueron a verla y quedaron encantados al descubrir que del cuello del animal colgaba una valiosa piedra preciosa. Si vendían la piedra, razonaron, el maestro ya no tendría que trabajar para ganarse la vida y podría pasar todo su tiempo estudiando Torah. Entonces le informaron alegremente sobre el increíble hallazgo. No obstante, para sorpresa de todos, Shimon ben Shatak declaró: la alabanza de Hashem recibirá cuando yo devuelva la gema perdida, que vale mucho, más para mí que cualquier riqueza. Fue corriendo al mercado para devolver la piedra preciosa al hombre que había vendido la mula. El asombrado mercader proclamó: bendito es el Eloa de Shimon ben Shatak. Así termina esta hermosa Mishnah para el día de hoy. Que el Eterno les bendiga. Shalom.